Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andrés Silva Ortiz y hoy estoy muy contento porque les traigo la primera colaboración del canal. Como ustedes saben, gran parte del contenido está orientado a las maquetas de arquitectura y yo, como un estudiante al que le gusta hacer maquetas, les puedo decir con total honestidad que es algo muy costoso en la carrera, no solo por los materiales, sino por el famoso corte láser. No se imaginan la cantidad de dinero que yo gasté solo mandando a cortar a láser. Que maquetas conceptuales, volumétricas, topográficas, constructivas, del entorno y qué decir de las maquetas finales. Nunca se me pasó por la cabeza comprar mi propia máquina láser porque pensaba que todas eran así de gigantes como las que había en la papelería y pues obvio no tengo el espacio ni el dinero para comprar una de esas maquinotas. Pero resulta que no. Yo estaba equivocado. Sí existe una máquina de corte láser para la casa que hace que nuestra vida de estudiantes sea muchísimo más fácil y económica. Sobre el precio, que es la mejor parte, te la cuento al final de este video. La gente de Ortur, a través de su distribuidor oficial Cinismol, me han enviado esta máquina de corte y grabado láser. Es la Ortur Laser Master 2 Pro S2. Yo la he probado con 15 materiales que uso para hacer mis maquetas y todo ha salido perfecto. Pero como los materiales son tan caros, no podemos darnos el lujo de estar probando todo el tiempo. Por eso en este video te voy a enseñar a usar la máquina con la configuración más óptima posible y además te voy a compartir los parámetros de corte y grabado con cada uno de los 15 materiales para que vayas a la fija cuando empieces a utilizar la máquina. Desde cartones como el caja, piedra o basic, madera como MDF o balso, hasta materiales como el acrílico, corcho o el foam board. Vamos pues. Para empezar, la máquina te llega en una caja que pesa 4 kilogramos y mide 66 por 25 centímetros. Nada más abrir la caja te encuentras con el manual de instrucciones que por supuesto está disponible en español y a través de un código QR lo que hace es enviarte un video muy detallado para armar la máquina. En la caja encontrarás el eje de movimiento, el controlador con funciones de seguridad, los ejes X y Y, la cadena de arrastre, cables de funcionamiento, cable USB para el compu, la fuente de poder, los soportes de la máquina, el poderoso láser, cilindro de enfoque y asistencia de aire, herramientas, correas dentadas, materiales de prueba, tornillos y las gafas de protección. Ensamblar la máquina es muy fácil siguiendo el video oficial de la página de Ortur. Sinceramente, cuando yo empecé el montaje creía que me iba a tomar todo el día. Nada más armé la primera parte y me empezó a dar pereza. Como estoy en volumen, cociné unos huevitos, me relajé un poco y ya con más energía continué con las demás piezas. En total me demoré 1 hora y 15 minutos. Mientras termino el montaje te voy a hablar un poco de sus características. La máquina tiene un área de trabajo bastante grande, específicamente de 40 por 40 centímetros. No tiene piezas de plástico, está totalmente construida en metal. El controlador tiene incorporados dos funciones muy especiales. Una es el detector de fuego que apaga la máquina automáticamente si detecta que algo se está quemando. Y la otra es el parado de emergencia, que es muy útil en caso de habernos equivocado, ya sea en la posición del láser o en alguna instrucción de corte o grabado. Todo el cableado está muy bien agrupado, lo que hace que no tengamos cables sueltos y se vea todo muy limpio. Finalmente, el láser que trae esta máquina es bastante potente, de 5,5 vatios, que será capaz de grabar y cortar varios tipos de materiales, como lo vas a ver ahorita en este video. Y listo, así queda la máquina totalmente ensamblada. Para empezar a usar la máquina, lo primero que debes hacer es proteger tu mesa con una base lo suficientemente gruesa, porque el láser es muy potente y con varias pasadas en un mismo lugar es muy fácil dañar la mesa. Yo usaré una tabla de madera de 15 milímetros de espesor. Después conectamos la máquina a la corriente y a nuestra compu por el cable USB. Por último, tenemos que instalar los programas que nos indica la página para controlar el láser. Hay dos opciones, una básica gratuita y una profesional pagada. La básica es Láser GRBL, que si bien puede ayudarte a dar los primeros pasos con la máquina y entender su funcionamiento, a la larga es un programa con muchas limitaciones, que ni siquiera es compatible con un PDF exportado desde AutoCAD. La otra opción es la profesional y es la que yo te recomiendo si eres estudiante de arquitectura. Se llama Lightburn. Es un programa muy fácil de usar con una interfaz bastante profesional que es compatible con gran variedad de archivos. Además encuentras muchísimos videos en YouTube que pueden resolver cualquier duda que tengas sobre el programa. Y también tienes acceso a una versión de prueba por 30 días de manera gratuita. Una vez todo listo, presionamos este botón por unos segundos para encender la máquina. Ahora abrimos Lightburn
y lo primero que aparece es esta ventana para agregar nuestra máquina al programa. Para ello damos clic en Encontrar mi láser. Nos aseguramos que la máquina esté conectada a la corriente, así como el puerto USB de nuestra compu, y damos clic en Siguiente. Aquí el programa ya está buscando la máquina. Y perfecto, ya apareció nuestra Ortur. Ahora damos clic en Agregar dispositivo, y luego dice que cómo nos gustaría llamar a nuestra máquina. Yo le pondré Ortur de Andrés para YouTube. También nos pregunta que cuáles son las dimensiones del área de trabajo. Aquí por defecto ya las ha detectado el programa. Y listo, damos clic en Siguiente. Finalmente dejamos que el origen del láser sea al costado inferior izquierdo y apagamos la opción de inicio automático. Y listo, eso es todo. Aquí aparece un breve resumen, el nombre, las medidas y el origen de la máquina. Damos clic en Finalizar. Como pueden ver, ya tenemos el área de trabajo totalmente ajustada con las medidas de la máquina. Ahora, para usarla de la manera más óptima posible, debemos establecer un par de configuraciones en estos dos iconos. Aquí les dejo abiertas las ventanas para que utilicen la misma configuración. Y listo, haciendo clic en esta ventana de movimiento, tenemos acceso a los controles para mover el láser y ubicarlo en un punto concreto. De este lado tienes opciones de configuración para aumentar la velocidad del láser y moverlo a mayor distancia. Con este botón puedes guardar la posición actual como el punto de inicio y con este puedes regresar el láser a su posición inicial. Por este costado tienes herramientas de dibujo, también herramientas de texto, así como una herramienta para posicionar el láser dando clic en cualquier parte del área de trabajo. Ok, entonces vamos a empezar a cortar y grabar los materiales. En arquitectura es muy común usar AutoCAD para crear los archivos de corte láser. Antes de grabar este video yo he dibujado todo lo que necesito y ya tengo listos los archivos en PDF para exportarlos al programa de corte. Si tú no sabes cómo hacer un archivo de corte láser, por aquí te dejo un video tutorial que es perfecto para ti, porque a través de 6 pasos muy sencillos te explico cómo crear tus archivos de corte láser desde cero. Vamos a empezar con el grupo de cartones. En primer lugar, el cartón caja, que es un material de 4 milímetros de espesor, muy utilizado para representar la topografía de las maquetas, ya sea en curvas de nivel o en facetas. Entonces colocamos el material, movemos el láser y enseguida debemos enfocarlo para que trabaje adecuadamente. Este cilindro metálico que viene en la caja es para eso. Trae incorporada la altura óptima de enfoque. Colocando el láser a la misma altura del cilindro sabremos que ya está enfocado. Ahora en nuestro compu sencillamente arrastramos el PDF al área de trabajo. Aquí se habilitan opciones para aumentar o disminuir el tamaño del dibujo. Sin embargo, esto lo dejaremos quieto porque no queremos desescalar el trabajo. Damos un clic fuera del dibujo y vamos a la pestaña que dice Cortes. Aquí el programa ha detectado las dos capas del dibujo, azul para grabar y roja para cortar. En esta parte encontramos los parámetros que le damos al láser para que haga su trabajo. Tenemos potencia, velocidad y número de pasadas. Para grabar el cartón caja, los parámetros que te recomiendo son 40% de potencia, 1000 de velocidad y solo una pasada. Ahora, sobre la capa de corte, los parámetros son potencia al 100%, 600 de velocidad y también una sola pasada. Una vez listos los parámetros, vamos a dar clic en el botón Marco. Con esta función, el láser se activará a mínima potencia para mostrarnos el área de trabajo que está ocupando nuestro dibujo, pero sin llegar a cortar ni grabar, cosa que es muy útil porque nos ayuda a alinear la pieza para que el corte o grabado quede exactamente donde queremos. Después de asegurarnos que el láser está trabajando dentro de los límites del material, damos clic en Iniciar. Como vemos, ha quedado un excelente resultado. Puedo retirar el material muy fácilmente y las líneas de grabado han quedado visibles para guiarme cuando las esté pegando una sobre otra. Siguiendo con el grupo de cartones, vamos con uno de mis favoritos para hacer maquetas, el cartón Basic. Con 1 milímetro de espesor, este material es muy parecido al cartón paja, pero es muchísimo más liso y blanco. He hecho desde escaleras hasta maquetas volumétricas del entorno y finales con este material. Los parámetros que te recomiendo para grabarlos son 40% de potencia, 1000 de velocidad y una sola pasada. Sobre la capa de corte te recomiendo 100% de potencia, 700 de velocidad
y una sola pasada. Ahora vamos con dos cartones que tienen los mismos parámetros de corte y grabado. Hablamos del cartón piedra y el cartón craft. Su principal característica es que ambos tienen 2 milímetros de espesor, lo que los hace materiales perfectos para darle proporción a las maquetas. Aparte de ser materiales resistentes que pueden servir como base o soporte, sus tonos neutrales de café y gris permiten mezclarse fácilmente con otros materiales o incluso se pueden pintar para crear otro tipo de representación. Para grabar estos materiales, los parámetros son 50% de potencia, 1000 de velocidad y una sola pasada. Ahora, para cortarlos, asignamos 100% de potencia, 800 de velocidad y vamos a necesitar darle 3 pasadas. Para terminar con el grupo de cartones, vamos a hacerlo con el más usado en el mundo, el cartón paja. Este material definitivamente sirve para todo y además viene en varios colores. Yo lo he usado en maquetas topográficas, en maquetas de trabajo, volumétricas y hasta para maquetas finales. Para grabar el cartón paja necesitamos 30% de potencia, 1000 de velocidad y una sola pasada. Para cortarlo utilizo el 100% de potencia, 1000 de velocidad y también una sola pasada. Me gusta muchísimo esta máquina y por cierto no es nada común, que deja los grabados o cortes supremamente limpios y así pues no hay problema con las manchas del láser en el material. También estuve probando el cartón cartulina en sus 3 tipos, el cartón Canson y el cartón Prisma. En la descripción de este video te dejo los parámetros de corte y grabado en caso de que los llegues a necesitar. Bueno, y ahora vamos a cortar dos materiales que también son muy comunes para maquetas. Hablamos del acrílico y la madera MDF. Estos materiales exigen mayor número de pasadas con máxima potencia, por lo que he creado un par de soportes para elevarlos sobre la tabla de madera y así reducir el impacto del láser. En cuanto al acrílico, puedo decir que es un material un tanto especial, principalmente por su precio porque es uno de los más caros. Sin embargo, le podemos sacar el mayor provecho cortando figuras humanas a diferentes escalas. No estaría nada mal hacer tus propios paquetes y venderlos a tus compañeros de taller. Los parámetros para cortar acrílico de 2 milímetros son 100% de potencia, 400 de velocidad y debemos asignarle 5 pasadas. En la descripción de este video te dejo un archivo DWG de figuras humanas para que puedas cortarlas y después ponerlas en tu maqueta. Ahora pasamos a cortar la madera MDF. Este material va muy bien con casi todas las maquetas. Es económico y resistente. Diría que lo único malo es que es demasiado pesado. Yo lo he usado como base en algunas maquetas y también para representar los entrepisos en maquetas constructivas. Para cortar un MDF de 2.5 milímetros de espesor vamos a necesitar 100% de potencia, 500 de velocidad y 3 pasadas. Si lo quieres grabar puedes asignar 50% de potencia, 1000 de velocidad y una sola pasada. Ahora, si el MDF es de 4 milímetros de espesor, vamos a utilizar la misma configuración de corte, pero esta vez debemos asignarle 5 pasadas. Bien, y para finalizar cortaremos otro tipo de madera, esta vez la madera balso. Este material lo venden por láminas de distintos espesores, es algo costoso y sin embargo es uno de los más comunes en maquetas porque ofrece acabados excelentes, es muy liviano y es fácil de pegar. Los parámetros para grabarlo son 20% de potencia con 1000 de velocidad en una sola pasada y para cortarlo ponemos 100% de potencia a 500 de velocidad en una sola pasada. Con esto llegamos al final del video, sé que estuvo algo largo, aún faltan 4 materiales que no alcancé a presentarles porque se extiende demasiado. Hablo del foam board, la cartulina, el corcho y el foamy. En la descripción de este video les dejo todos los parámetros de corte y grabado. Sobre el precio de la máquina debo decirte que es el equivalente al 20% del total del dinero que yo gasté en corte láser durante toda la carrera.
Como yo sé que tú eres un estudiante al que le gusta ahorrar dinero para sus otras cosas de la vida, te voy a dejar el link de compra en la descripción de este video. Si tú compras la máquina a través del link que yo te dejo en la descripción, debo confesarte que yo recibiré el 8% de la venta y estaré muy agradecido contigo, así puedo seguir dando mi mejor esfuerzo para crear videos como este. Y ya eso es todo, gracias a ti por haber llegado hasta el final. Yo soy Andrés Hilo Ortiz, nos vemos en un próximo video. Chao.